Una de las principales características, y que es por lo que nosotros seleccionamos ZFS, es la de duplicación. La de duplicación, más o menos ese gráfico, lo que pretendemos reflejar es que a medida que vamos metiendo bloques en el sistema, la primera vez que recibe un bloque y no lo tiene, pues de alguna manera lo escribe a disco y lo deja registrado en una serie de tablas a través de unos mecanismos de hashes. La siguiente vez que entra ese bloque, lo que hace es que si ve que lo tiene en esa tabla, lo que hace es que directamente no lo escribe, simplemente le hace una referencia y ya está. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que a medida que nosotros vayamos incorporando mucha más información al sistema y esa información nos la encontremos en esas cachés de primer nivel, lo que estamos haciendo es mejorar muchísimo el rendimiento, porque estamos haciendo muy pocas escrituras a disco, que es algo que normalmente es pesado. En concreto, para lo que nosotros le damos uso, que es en los entornos de backup, pues, bueno, un entorno de backup en origen que es capaz de generar una serie de datos y de formatearlos con una estructura adecuada para hacer este tipo de estrategia, pues al final es muy eficiente, porque el backup, salvo excepciones pues de sistemas data warehouse que cambian constantemente, pues el porcentaje de cambio sobre unos datos es muy pequeño. Entonces, los ahorros, por ejemplo, en un entorno de backup son muy elevados. Existen diferentes tipos de deduplicación, en concreto ZFS es del tipo target, es decir, que se hace en destino. No hace nada el cliente en origen, sino que envía los datos y realmente el sistema es como si tuviese todos los datos. Por otro lado, ZFS, una cosa interesante que tiene es que lo hace inline, con lo cual yo no tengo por qué disponer de toda la capacidad por delante, como le pasa a otras tecnologías, para almacenarlo todo y que luego en un postproceso se ponga a quitar bloques, sino que aquí directamente todo lo que va entrando lo va deduplicando ya. Y para ello utiliza pues, un hash de 256 bits. Otra de las estrategias de ahorro y funcionalidades que tiene ZFS, que es muy interesante, es la compresión. Tiene diferentes algoritmos de compresión y se pueden seleccionar unos u otros. En nuestro caso, pues, bueno, por lo optimizado que está, solemos recomendar el EZ4. Entonces, en entornos de backup como los que os comento, nosotros normalmente, si no hay nada raro y los datos son adecuados para deduplicar, lo que hacemos es que hacemos un mix entre deduplicación y compresión. Luego veremos un ejemplo específico de qué tipo de ahorros podemos obtener con eso. Otra de las funcionalidades muy interesantes que hace muy potente a ZFS es todo el sistema de snapshots y clones. Al final, un snapshot no es más que una foto instantánea de la información. Lo interesante de ZFS son los mecanismos internos que utiliza para hacer eso muy óptimo, ya que hay otros file system que son capaces de hacer snapshot, pero cuando le has disparado 3 snapshots, el sistema se viene abajo por los mecanismos que utiliza. Entonces, en este sentido, ZFS es muy eficiente. Y un clon simplemente es, como nos podemos imaginar, pues poner ese snapshot en un formato de escritura para poder ser utilizado. Ejemplos donde puede ser esto, pues yo puedo coordinarme con las aplicaciones y generar un snapshot de tal manera que la información sea consistente y, por ejemplo, luego puedo generar un clon de ello, pues, por ejemplo, para bajármelo directamente de backup o bien para generar un entorno de test donde quiero unos datos reales. Pues para esto es muy, muy eficiente. Además, este tipo de snapshot nos permite que si lo coordinamos con las aplicaciones, pues tenemos puntos de consistencia en el tiempo más próximos, que veremos que luego para políticas de retención y de protección de la información son muy interesantes. He incorporado 3 slides simplemente, no sé si todo el mundo sabe lo que es Bacula o no. Bacula al final no deja de ser una plataforma que tenemos integrada también con ZFS, además de otro conjunto de piezas, y entonces, bueno, pues me ha parecido justo hacer una pequeña introducción de este componente tan importante para nosotros. Básicamente, Bacula, ¿qué es? Pues es un software enterprise de backup con filosofía open source. Probablemente dentro de todos los software de backup que hay, creemos que es el único verdaderamente enterprise que existe, porque verdaderamente en entornos muy, muy, muy grandes y muy escalables es de los pocos que pueden responder en el mundo open source a ese tipo de requerimientos. Y de hecho, como habéis visto antes en la exposición, nosotros en esos clientes grandes que estamos trabajando y que estamos compitiendo, realmente estamos compitiendo con las soluciones comerciales tradicionales y nos estamos pegando de tú a tú, porque el sistema es muy potente. Nació en el año 2002, lo cual lleva pues, unos cuantos años de recorrido y simplemente, bueno, pues, en julio de 2008 todos los fundadores o creadores de Bacula decidieron crear una línea de soporte para generar una versión enterprise a la que pudiesen prestar unos servicios con SLAs, porque ya tenían entornos muy grandes que les requerían
pues mucho trabajo y además, pues bueno, pues de alguna manera querían sacar ciertas funcionalidades que estuviesen vinculadas a ese entorno enterprise. Estos señores están en Yverdon, en Suiza, y bueno, una cosa muy interesante es que nosotros hemos trabajado durante muchos años con la versión Community, la teníamos integrada, y nos sorprendió la proximidad con lo que nos trató esta compañía, ¿no? Se acercó a España, vio que teníamos algo, contrastó con nosotros cómo lo habíamos hecho, un montón de reuniones, y finalmente pues, nos ofrecieron la posibilidad de hacer un co-desarrollo y poder utilizar sus plataformas en modo EM dentro de nuestra plataforma a nivel de Enterprise. Y para nosotros la verdad que eso fue un verdadero salto a la hora de poder atacar cierto tipo de clientes. Ahora mismo yo creo que andan, he puesto aquí la última referencia que tenía, pero bueno, probablemente esté un poco por encima. Más o menos tienen 1,3 millones de descargas en este tiempo. O sea, es un software muy extendido y que nosotros nos encontramos en los sitios más variopintos. Recientemente han pegado un salto muy importante porque la community tenía ahí un pequeño estancamiento y lo que han hecho es una incorporación de un montón de tecnologías que estaban en la Enterprise, se las han incorporado directamente a la community. Luego dentro de la Enterprise, pues obviamente pues han desarrollado otra serie de funcionalidades más avanzadas y sobre todo plugins, sobre todo pequeñas piezas para hablarse con las aplicaciones y hacer consistente la información. Esta sería más o menos la arquitectura, es una arquitectura que tiene diferentes componentes y muy similar a la que tienen otros sistemas. Pues donde otros sistemas lo llaman master, aquí se llama director. Donde otros sistemas llaman agente, pues este es el file daemon. Donde llaman media server, aquí se llama el storage daemon. Lo que son los agentes de aplicaciones, pues aquí se llaman plugins. Y luego, pues bueno, tiene un catálogo, igual que cualquier solución de backup, y tiene una consola para atacarlo vía SSH o a través de otro tipo de interfaces. Bueno, una vez, digamos, introducidas todas estas piezas, todas estas tecnologías, pues voy a hablar de mi libro, ¿no? ¿Qué es esto de Airbag? O qué hemos hecho con todas estas piezas para construir Airbag. Antes de nada, digamos que cuando nosotros abordamos una problemática de backup, y cada vez más nos estamos centrando en estos dos conceptos. Todo lo demás está muy bien y hay que tener en cuenta muchas cosas, pero creemos que lo realmente importante a la hora de tener en cuenta una problemática de respaldo son estos dos factores que vienen aquí, el RPO y el RTO. Y de hecho detectamos en muchos y muchos casos cómo se están estableciendo políticas por inercia, sin atender a los requerimientos reales de estos dos parámetros, que son los que de verdad importan para el negocio. El RPO, de alguna manera, es el punto objetivo de recuperación, y muy simplificado es cómo de reciente tiene que estar o cómo de próximo tiene que estar el dato cuando yo necesito recuperarlo, ¿no? Hay negocios muy críticos, como pueden ser los sistemas de bolsa, donde yo a lo mejor lo que digo es, pues, es que yo no puedo perder ni 3 minutos de transacciones. Pues eso me está determinando que tengo que tener una serie de mecanismos para tener un punto objetivo de recuperación muy próximo en el tiempo. Otros sistemas que son menos críticos, pues yo siempre he dicho que el mejor backup y el más barato no deja de ser una buena furgoneta y no hay que desecharlo muchas veces. Y por otro lado, otro de los factores que impactan mucho es el tiempo que yo requiero para recuperar. Es decir, si tengo un desastre, ¿en cuánto tiempo tengo que recuperar un sistema? Y normalmente otro error que se suele cometer aquí es que se hace un RTO global. Y nosotros entendemos que el RTO debe estar acorde a cada uno de los sistemas que componen el negocio, porque seguramente no todos tengan la misma criticidad. ¿Qué es lo que conseguimos en el tiempo restore? Pues si hacemos copias muy frecuentemente, pues obviamente recuperamos el punto de recuperación. Aquí hay muchas tecnologías, ahora os contaré alguna que utilizamos nosotros, que básicamente son tecnologías que se basan o bien en los snapshots nativos de las cabinas o bien en agentes de copia continua, que a medida que van sucediendo cambios, en función de una programación de delta que le ponemos, pues podemos tener las recuperaciones más próximas en el tiempo. Y luego, por otro lado, cuando recuperamos desde disco o desde dispositivos que son mucho más rápidos, pues evidentemente recuperamos el RTO. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nosotros implementamos nuestros sistemas para cubrir esto? Pues lo que hemos diseñado es un sistema que es capaz de trabajar muy eficientemente en disco, que también es capaz de gestionar otros sistemas externos de otra naturaleza. Lo más importante, que es capaz de gestionar el ciclo de vida completo del backup, de tal manera que a través de políticas que definimos sabe de alguna manera dónde tiene que estar el backup en cada momento en función de su política y de su criticidad. Y, por otro lado, pues, hemos optado por simplificar la plataforma y, de alguna manera, aglutinarlo en un componente atómico para que sea más sencillo de desplegar. Esto sería, digamos, lo que conocemos en un sistema tradicional de backup.
Es verdad que, y esto hay que decirlo, que ya hay muchos sistemas en el entorno del nuestro, ¿no? Basados en una appliance con todas las piezas construidas. Pero hasta hace poquito, y todavía se sigue haciendo, pues al final la gente se compra un servidor, le instala un sistema operativo de propósito general, le monta los componentes que muchas veces lo monta ya el propio software de backup, pues del catálogo, si tiene una interfaz web pues hay que montar un Apache o lo que sea, el software de backup, por supuesto, y luego tenemos que meter gestores de todo lo que es esos dispositivos de volúmenes externos, no lo olvidemos, los famosos volume managers, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, al final todo este tipo de piezas a lo que nos conducen es que tenemos que mirar muy bien cada vez que tocamos algo, que no rompamos otra pieza, ¿no? ¿Cuál es nuestra aproximación? Pues encapsular todo esto en una appliance y de alguna manera simplificar lo que es el despliegue de este tipo de soluciones, de tal manera que en pocos minutos tienes todo listo para ser configurado y tu tiempo lo inviertes en pensar de verdad cómo lo tienes que configurar, no tanto en un proyecto de sistemas. Para ello lo que tenemos son pues, diferentes componentes que tenemos catalogados y voy a hacer un repaso muy rápido porque ya digo, como está escrito, pues si hay interés luego en profundizar algo, pues me preguntáis. El primero de los componentes, que es muy importante en un entorno de este tipo, son lo que son los interfaces de gestión, ¿vale? Nosotros optamos por contar con diferentes interfaces de gestión para que cada organización utilice los que sean más convenientes para ellos. Así tenemos pues, lo que es un interfaz de gestión web, que básicamente se puede hacer todo a través de la web directamente para gestionar tanto el almacenamiento, lo que serían las políticas de backup, recuperaciones, etcétera, etcétera, incluso lo que es toda la gestión del propio appliance. Pues esto sería un interfaz tradicional. Como somos conscientes de que hay muchos clientes que vienen del mundo Bácula y están acostumbrados a las consolas del mundo Bácula, mantenemos un acceso a través de SSH a lo que se llama la B-Console, que es la consola más tradicional de Bácula, que es una CLI. Por otro lado, y esto pensando en cómo está evolucionando el mercado, lo que hemos desarrollado es una interfaz REST, ¿vale? De tal manera que tenemos clientes y partners que lo que hacen es que no utilizan ni siquiera nuestra interfaz. Ellos se construyen sus propias interfaces porque ellos tienen a lo mejor unos requerimientos muy específicos o unas integraciones que hacer desde sus sistemas de negocio y lo que hacen es que a través de una API REST interactúan con nuestro sistema de backup. Pues desde lanzar ampliaciones de disco o asignaciones de disco o lanzar una política de backup o simplemente lanzar o parar un backup en función de cosas que suceden en un sistema externo. En muy grandes organizaciones pues tienen sistemas planificadores tipo Control M de BMC y cosas parecidas. Pues este tipo de sistemas son interesantes porque normalmente tienen una serie de procesos de IT ya modelados y lo que hacen es que en una parte de ese proceso nos pueden hacer una llamada bien al CLI o bien al API, a la interfaz REST si lo soportan el sistema en concreto. Esto lo que nos permite es que nos hace independientes de los lenguajes de desarrollo. Esto para lo que son los cloud providers puede ser interesante, porque yo puedo decidir que alguien que me contrata directamente y pasa la visa por Internet y contrata un servicio, pues automáticamente a través de estos interfaces se me desplieguen todos los servicios que yo requiero para ese cliente en ese momento. Para todo lo que son estrategias cloud es muy interesante. ¿Vale? Por supuesto, un sistema de este tipo y con la criticidad que tiene, pues tiene que tener elementos de monitorización y de seguridad. Uno de los elementos que desarrollamos en su día es algo que llamamos el watchdog, que no es más que un demonio que está monitorizando la salud de los servicios y en un momento dado, si sucede algo que se sale de lo normal, pues intenta, si lo tiene en su base de conocimiento, intenta actuar, además de avisarlo. Si no, pues lo que hace es que nos puede avisar directamente de que está sucediendo algo para que podamos interactuar. ¿Vale? Por supuesto, tiene los mecanismos clásicos de monitorización basados en SNMP. En este sentido, pues bueno, pues tiene los dos modos. Podemos hacerlo a través del envío de traps en un modo push o tenemos una comunidad a la que se puede conectar en modo pull. Depende un poco de los sistemas y de las organizaciones cómo lo quieran hacer. Obviamente, en este tipo de clientes que comentaba antes, que son clientes medio grandes, pues incluso el backup llega a ser algo muy crítico. Entonces, lo que tenemos son diferentes arquitecturas en alta disponibilidad, bien sea a través de lunes compartidas o bien sea a través de comunicación directa entre los nodos. Se puede optar por los dos modos. Es muy importante también todo lo que tenga que ver con la seguridad. Puesto que es un sistema que es capaz de escalar en organizaciones muy grandes, en este tipo de organizaciones están muy diferenciados los roles. Entonces, es muy importante que nosotros en la plataforma seamos capaces de poder establecer roles de tal manera que definamos cada uno que entra a la interfaz
bien sea la interfaz web, bien sea la CLI, qué tipo de acciones puede hacer contra el sistema, incluso llegando a determinar contra qué sistemas específicos de los que se están protegiendo puede hacer ciertas acciones. Y luego, bueno, pues otra serie de mecanismos, pues desde integrarnos con las autenticaciones nativas del cliente en Active Directory o LDAP, todas las comunicaciones securizadas a la hora de dar soporte, todas las actualizaciones desde nuestro propio repositorio de manera cifrada y a través de certificados, etcétera, etcétera. A nivel de almacenamiento, y ligamos un poco con todo lo que contábamos de ZFS, digamos que nuestro módulo de almacenamiento lo que hace es basarse, entre otras cosas, en ZFS, pero tiene, pues, obviamente, algún componente más para hacer otro tipo de gestiones. Con el ZFS, ¿qué nos permite hacer? Pues, por ejemplo, gestionar almacenamiento heterogéneo. Esto es muy importante. Nosotros con una playa nuestro podemos visualizar tanto almacenamiento interno como almacenamiento externo. Podemos agregar, si son almacenamientos de la misma naturaleza, en unidades únicas, e incluso podemos jugar con el ciclo de vida entre diferentes sistemas de almacenamiento. ¿Qué podemos hacer con todo lo que es almacenamiento en bloque? Pues podemos dotar, virtualizando ese almacenamiento, de funcionalidades que per se ese almacenamiento no tendría. Si nos imaginamos la típica cabina RAID sin ningún tipo de funcionalidad, más allá de proteger y de entregar muchas IOs, pues nosotros, cogiendo ese control de esas lunes y montando nuestro sistema por encima, virtualizando todas esas lunes, pues primero estamos dando un sistema muy flexible con el que podemos jugar a trocearlo en función de las necesidades, y por otro lado, pues podemos incluso agregar diferentes file systems. Normalmente el que aplicamos es ZFS, pero también podemos aplicar XFS directamente. ¿Qué podemos hacer además una vez que aplicamos ZFS? Pues todo lo que hemos hablado antes, desde poder hacer snapshots, poder deduplicar sobre esa información, poder comprimirlo e incluso hacer thin provisioning. Toda esa flexibilidad que decíamos antes, al tener un espacio único asignado, podemos incluso, entre comillas, engañar a los sistemas, que los sistemas tengan una serie de reservas de espacio mínimas, pero que visualicen mucho más almacenamiento, de tal manera que cuando lo necesiten puedo hacerlo crecer en caliente sin tener que tocar nada en el sistema. Eso es muy práctico. O sea, con esos sistemas en bloque, pues podemos decidir que dentro de todo ese gran pool cogemos un volumen y lo exportamos por iSCSI o lo exportamos por NFS. Esto en entornos de backup, que hay muchos casos donde utilizan las herramientas nativas, por ejemplo en Oracle, pues el RMAN, o en SAP el BR Backup, pues lo que podemos llegar a hacer es poner repositorios directos visualizados a través de estos volúmenes por los sistemas en nativo, y una vez que nos incorporan la información, directamente con nuestro agente interno llevárnoslo en formato backup. Algo que no he comentado antes con ZFS, pero una de las cosas que hace muy bien es la réplica. O sea, no solo es capaz de deduplicar, sino que es capaz de arrastrarme una réplica deduplicada, con lo cual, si tengo dos centros con una latencia alta, con un ancho de banda pequeño, pues es un sistema que nos permite, pues, sacarle un poquito más de partido, porque solo manda aquellos datos que cambian realmente a nivel de bloques deduplicados. A nivel del módulo de Enterprise Backup, básicamente el core es Bacula Enterprise, y de hecho no tocamos nada del core para poder seguir en una línea de desarrollo con ellos. Tenemos todos los plugins que de alguna manera incorpora Bacula disponibles. Nosotros, en lo que son nuestras suscripciones base, ya incorporamos de serie un conjunto de plugins que nos parece interesante que estuviesen incluidos, pero luego pues hay la posibilidad de integrar, pues, otros plugins opcionales. ¿Qué hacemos con todo eso? Pues gestionar lo que decía antes, el ciclo de vida del backup. En cada momento el backup está en el sitio más adecuado. Una funcionalidad que creemos que es muy interesante es, sobre todo en sistemas, cuanto más grandes son, más difíciles de hacerle backup por los temas de ventana y de anchos de banda. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es un pequeño módulo donde podemos, de alguna manera, definir scripts de integración con diferentes sistemas de almacenamiento, aplicativos e incluso file systems, y lo que hacemos es orquestar toda esa información de tal manera que nos apoyamos en los snapshots de los sistemas que hacen bien snapshot. Entonces, el mejor ejemplo es decir, pues un Oracle que reside en una cabina de almacenamiento que hace snapshot. Pues yo soy capaz de congelar el Oracle unos instantes, disparar el snapshot desde nuestro sistema a la cabina y luego montar un file system si es compatible con nosotros y bajarnos directamente el backup de ese snapshot consistente. Con lo cual, pues mejoramos muchísimo la ventana. ¿Vale? Con esto ya estoy prácticamente acabando y así dejamos un pequeño espacio por si queréis hacer alguna pregunta. Respecto a Bacula, básicamente lo que hemos ido incorporando son, pues, funcionalidades que no cubría Bacula o que las cubría de una manera muy compleja, pues le hemos añadido visualizaciones más sencillas, pues, por ejemplo, para hacer las recuperaciones más sencillas,
el interfaz de VMware, hemos desarrollado un interfaz específico para poder navegar tanto en recuperación como en protección en modo agentless, apoyándonos en su plugin. Hemos desarrollado un sistema de errores enriquecido para que nos dé mucha más información cuando se produce algo y pueda alimentar un sistema externo. ¿Vale? Y, obviamente, pues hemos diseñado un sistema, al ser una appliance, que a golpe de 3 clics somos capaces de actualizar cualquier elemento de la appliance directamente desde la interfaz, con lo cual me olvido de si es un bug lo que estoy arreglando o si es una nueva funcionalidad o si es una nueva versión. Directamente desde la interfaz lo actualizo. ¿Vale? Por último, y ya para cerrar, hablaros muy brevemente del último módulo que tenemos. En este caso no es un módulo open source a día de hoy, sino que es un acuerdo con una compañía que hemos incorporado y, por tanto, pues tiene un pequeño licenciamiento. Ya estamos trabajando en sustituir el módulo por un módulo nativo con bácula open source. ¿Para qué nos sirve este módulo? Pues para todo lo que son dispositivos que difícilmente le podemos aplicar una política tradicional de backup. Por ejemplo, pues los dispositivos móviles, los portátiles, etcétera, etcétera. Es muy difícil un portátil decir que a las 3 me haga backup, porque yo a las 3 no sé si está encendido o no. Entonces, lo que cambiamos es el paradigma. La inteligencia se la damos a la gente que tiene el portátil y cuando el portátil se enciende o coge comunicaciones, pues está programado para hacer una serie de cosas. Puedo decidir que incluso no teniendo comunicaciones, me haga en un espacio local todos los deltas que vayan cambiando y me lo suba en el momento que tenga comunicaciones. Este es un sistema que es de copia continua. Muy interesante, por ejemplo, pues para oficinas remotas donde tengo pequeños servidores y tengo un ancho de banda muy malo o no tengo gente capacitada para poder administrar unos backups. Entonces, pues aquí podemos proteger desde sistemas de archivos, bases de datos, sistemas de correo o incluso máquinas virtuales. En el aspecto de lo que son puestos de trabajo y portátiles, pues lo que protegemos básicamente son sistemas de archivos y PSTs, es lo más tradicional. Aquí lo hay para Linux, Windows, Macintosh, etcétera, etcétera. Y luego, por último, hemos hecho una integración de lo que nosotros llamamos un Dropbox privado. Se basa en la tecnología Dan Cloud, que no sé si la conocen, pues lo que hemos hecho ha sido integrar directamente contra nuestros file system basados en nuestro módulo de almacenamiento, pues una serie de caracterizaciones para que una vez que yo configuro el sistema, puedo ofrecer un espacio en modo nube privada para mis usuarios, de tal manera que pueden funcionar exactamente como un Dropbox, pero en modo privado y integrado con la seguridad propia de mi organización. De tal manera que ni tengo que tener los datos fuera de mi organización, ni tengo que basarme en políticas externas a mi organización. A nivel de caso de estudio, simplemente comentar, pues todo esto que hemos contado, un ejemplo muy reciente de un benchmarking que hemos hecho para una entidad financiera, estamos hablando de unos 300 servidores de preproducción, entornos Windows y Linux en este caso, más o menos tienen unos 8 terabytes a proteger. En este caso no es un LAN free backup, se ha optado por un backup a través de la LAN porque tenían unas comunicaciones a 10 gigas y más o menos se lanzan unos 500 jobs diarios. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, hemos adjuntado unas pequeñas tablas de resultados que hemos obtenido para que os hagáis a la idea de alguna manera la magnitud que puede tener cuando un sistema de estos está bien configurado, pues los ahorros que puede tener para una organización. Entonces, si vemos ahí las diferentes interacciones en un espacio de, creo que es más o menos una semana, pues lo que estamos viendo es que en las primeras interacciones estamos guardando 109 terabytes de información que se han ido enviando desde los sistemas a nivel de backup a lo que es nuestro appliance y realmente están ocupando 3,15 terabytes. Y tenemos disponible todavía 12 terabytes reales, con lo cual estamos en unas tasas de deduplicación más compresión cercanas al 35 por, que es una barbaridad, está muy bien. No, a ver, con esto no quiere decir que esto sea lo normal, esto es un entorno que funciona muy bien porque está muy bien parametrizado o porque los datos de origen son muy de duplication aware. En casos muy malos, pues porque, por ejemplo, pues, utilizan un sistema de origen donde cifran la información, pues no se recomienda meter porque le castigas más al sistema. Tasas medias normales, pues nos estamos moviendo entre un 10 por y un 15 por, eso es lo normal, con lo cual estamos hablando de que 100 terabytes estarían ocupando 10, que no está nada mal. Cuando vemos que luego en diferentes iteraciones va bajando el almacenamiento es porque obviamente esto es un sistema backup y cuando van expirando ciertos datos los vamos purgando y por tanto el almacenamiento real baja. ¿Vale? Y hasta aquí lo que os tenía que contar. ¿Preguntas? Si son muy difíciles, tengo aquí a compañeros que me pueden ayudar.
pues muchísimas gracias. Agradecer la presencia y nada, cualquier duda pues nos tenéis allí en el área de networking si queréis consultar particularmente algo. Aquí tenéis mis datos.